Por eso, la educación presencial es cuando existe el contacto entre el profesor y el alumno, y las expresiones verbales y las gestuales del educador son los medios de comunicación más apropiados para enseñar, mientras que la educación a distancia no existe contacto físico entre el orientador y el alumno. ¿Alguna pregunta? ¡Chucha, weón! ¿Y qué pasa si se combinan los dos? Las nuevas condiciones sociales, económicas y culturales que existen en la actualidad han provocado la aparición de diferentes movimientos relacionados con la sociedad digital. En este sentido, se habla cada vez más y se lleva a cabo experiencias de aprendizaje virtual o semipresencial, también conocido como V-Learning. El aprendizaje, como casi todo, va evolucionando y cambiando con el tiempo. En este siglo XXI, al que muchos denominan el siglo de la información y de la comunicación, una de las líneas de cambio está siendo esta propuesta de aprendizaje semipresencial, que se ve favorecida por las crecientes posibilidades que van teniendo los nuevos estudiantes y docentes en la sociedad. Así, esta nueva forma de entender la docencia da la posibilidad a quienes se están formando de tener un aprendizaje más enriquecido al existir esa capacidad de interconexión en el que se pueden compartir las distintas reflexiones que se van causando en quienes aprenden. Entonces, ¿qué entendemos por educación semipresencial? Cuando escuchamos el término semi, sabemos que significa mitad. Además, tiene el sentido de medio, en el sentido de casi. Es decir, que no es totalmente presencial ni totalmente a distancia. Este término aparece en situaciones donde se ha modificado un curso que se imparte presencialmente para adaptarlo a un sistema casi a distancia, el cual se lleva a cabo a través de reuniones presenciales, asesorías, tutorías, entre otros. El mismo término semipresencial nos indica que es un sistema o proceso educativo en el cual el estudiante no asiste diariamente a la clase, solamente una vez por semana o al mes al centro de estudios. Esa presencialidad en el aula es para compartir, preguntar, poner en común, etc., las inquietudes o trabajos realizados durante la semana anterior. No es un sistema totalmente a distancia ni totalmente presencial, es una combinación de ambos, y la misma realidad educativa de nuestras regiones las ha suscitado y privilegia. Características a nivel del docente. Aparente separación entre el docente y el estudiante. Aunque los estudiantes no vean a sus profesores todos los días y solamente un día a la semana, esto no implica que exista un aislamiento. Existe un fuerte nexo que son los materiales o guías de estudio. Nuevo rol del docente. El docente asume el papel de un facilitador, de un guía o de un tutor, de un mediador entre el mundo del conocimiento y el mundo de sus estudiantes. Innovación tecnológica. El docente debe conocer y saber explicar nuevas metodologías que le permitan, además de la variedad, un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. Cambio de actitud ante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una característica muy necesaria en un docente dentro de un sistema es el de ver y concebir la educación como un proceso de cambio y de crecimiento distinto al tradicional bancario. Características a nivel del estudiante. Dependencia más consciente por parte del estudiante. El estudiante controla el tiempo, espacio, ritmos de estudios, actividades, etc. durante el resto de días que no está presencialmente en el aula. Esto le exige que elabore un cronograma de trabajo y, sobre todo, que trate de cumplirlo diligentemente. Cambio en la forma de estudio por parte del estudiante. Exige mucha autodisciplina por parte del estudiante, ya que el éxito de este sistema dependerá de su dedicación, perseverancia y disciplina de estudio. Tendrá que asimilar que no todo se lo dará al docente en apenas 45, 90 o 130 minutos presenciales a la semana. Posibilidades de interacción. Esta interacción se realiza a través de encuentros presenciales o electrónicos que brindan oportunidades para la socialización y el aprendizaje colaborativo, favoreciendo de esta manera el proceso de aprendizaje. Características a nivel de contenido. Nuevo tratamiento de los contenidos. Los contenidos programáticos no solo se tratarán por sí mismos, sino que tanto el docente como el estudiante los deben de cuestionar, interpelar, analizar, sintetizar, evaluar, etcétera, etcétera. Los contenidos no son exclusivamente para memorizar y luego la evaluación repetirlos.
Cuando el estudiante es capaz de decir con sus propias palabras las principales ideas y todavía más de desarrollar habilidades de orden superior como analizarlas, sintetizarlas, relacionarlas, confrontarlas, entonces esos contenidos habrán cumplido con su cometido al convertirse en elementos generadores de conocimientos. Diseño de materiales apropiados. Para este tipo de educación semipresencial se necesita la elaboración de materiales alternativos, es decir, de textos o guías de trabajo o estudio que le permitan al estudiante un estudio independiente al resto de la semana y que realmente sean una guía que los oriente paso a paso en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cabe señalar que la sociedad de la información en general y las nuevas tecnologías en particular inciden de manera significativa en todos los niveles del mundo educativo. Las nuevas generaciones van asimilando de manera natural esta nueva cultura que se va conformando y que para nosotros conlleva a veces muchos importantes esfuerzos de formación, de adaptación y de desprender muchas de las cosas que ahora se hacen de otra forma o que simplemente ya no sirven. Los más jóvenes no tienen el pozo experiencial de haber vivido en una sociedad más estática, como nosotros pues hemos conocido en décadas anteriores, de manera que para ellos el cambio y el aprendizaje continuo para conocer las novedades que van surgiendo cada día es lo normal. No cabe duda que las nuevas tecnologías son un gran apoyo para las clases semipresenciales. ¿O tú qué opinas?